Los periodistas. Ahí estaba el aventurero sentado en el asiento del pasillo del avión. Acostumbraba a ese lugar para evitar molestar al vecino si le surgían deseos de ir a los sanitarios o simplemente acomodar o reacomodar algunas cosas en la maleta de mano. Frente a él una copa de champán, hubiera preferido tequila, pero la azafata le había dicho, el protocolo les obliga a no servir bebidas de alta graduación, solamente el champán. Ni modo. Un tazón con almendras, saladas unas, tostadas otras, acompañaban la bebida previa al despegue. Salacain llevaba consigo un libro adquirido semanas antes y cuya lectura había sido interrumpida por la cantidad de compromisos gastronómicos de los últimos días. El peatón de París, de Léon-Paul Farguet, escrito en 1938, un recuento de la vida de la ciudad luz de finales del siglo XIX y principios del XX, con apego a la estricta memoria del humanista y poeta sobre los cafés, las plazas, los muelles del Sena, mercados, cabarets, donde los desconocidos habitantes conviven con los grandes personajes de la época como Proust, Morin, Picasso, el tout París, diría. Tenía el más firme propósito de dedicarle unas horas a la lectura en el vuelo de regreso a México. Esperaría la hora de comer y se volcaría con el libro, prologado, por cierto, por Trapiello. El avión despegó. El aviso de haber superado los 10,000 pies sonó. El protocolo del vuelo obligaba entonces a las azafatas a iniciar los preparativos para llevar otra bebida más, ahora sí el tequila. Las almendras repitieron, algunas rebanadas de queso semicurado, manchego, algo de mortadela y jamón serrano. El menú de ese día ofrecía a los pasajeros una entrada de espárragos blancos con ensaladilla rusa curiosamente adornada con una alcaparra gigante con todo y rabo, ensalada verde con lechugas frescas y arúgula y carne o pescado a elegir. El aventurero optó por el pescado, pues eso de comer pesado en el avión no es agradable. Antes de partir al aeropuerto había tomado un trago de vermú y Zaguirre, a manera de despedida en Casa Alberto, una de las más antiguas tabernas de la calle de Huertas. El aventurero apenas había probado los torreznos ofrecidos por el camarero, pero el vermú lo necesitaba esa mañana. El ligero amargor del vermú, el clásico Izaguirre rojo, le iba entrando de maravilla. Los dejos de vainilla y canela a la par, el cardamomo tan difícil de igualar, algo de nuez moscada y, por supuesto, las hierbas y especias, secreto del bodeguero de El Morel en Tarragona, quien presumía utilizar unas 80 hierbas en su elaboración bajo el más estricto apego a los métodos tradicionales de los Alpes italianos. La comida llegó. Un solo plato, 3 alimentos. La mantequilla, una botellita con aceite y vinagre, el vino tinto y el pan incomible, pero a fin de cuentas todo lo demás era bastante aceptable. Salacaín curioseó en la pantalla la oferta de películas. Apareció algo bajo el título The 100-Foot Journey, con Helen Mirren como protagonista estelar. La sinopsis mencionaba algo sobre un restaurante con estrellas Michelin en un pueblo francés y la llegada de una familia hindú especializada en gastronomía de su país y cuyo padre viudo decide instalar ahí, frente al notable centro gastronómico francés, una oferta de comida hindú. El título en español era poco atractivo, un viaje de 10 metros. El helado de chocolate Häagen-Dazs corrigió cualquier defecto de la comida. Por las dudas, el aventurero solicitó un trago de whisky con un hielo. Y a punto estaba de iniciar la lectura, pero le entró sueño y se durmió. 2 horas más tarde despertó. La mayoría de los pasajeros venía entretenido en sus tablets o viendo alguna película. En la pantalla seguía el clip de The 100-Foot Journey de Helen Mirren. Era una excelente actriz y el tema de la gastronomía siempre era una tentación constante para el aventurero. A lo largo de su vida, Salacain había adquirido unas 100 películas o más relacionadas con la comida. Algunas verdaderas joyas de arte dignas de ver repetidas ocasiones, otras en cambio apenas cubrían la menor de las expectativas. Entre copas, la aventura de un solterón a punto de casarse, hace un viaje por los viñedos de Napa, las descripciones de los vinos, las cepas, y la apertura de las botellas memorables, y el ligue con una camarera y sumiller. El festín de Babette, sin duda una clásica, puede verse cientos de veces y no aburre. Cada vez
se exalta más en esa película la cocina francesa y el Chambertin. Chocolate, con Juliette Binoche en el papel estelar, deja enormes reflexiones sobre la cultura cerrada al placer de la boca en una determinada época de la historia del mundo. Vatel, magnífica producción con apego al boato de los festines de la corte francesa, donde el gran cocinero Vatel se consagra y muere por el amor y la lealtad. La chica ramen. El inicio desespera un poco, pero va atrapando al descubrirse la fuerza de la cocina japonesa, inmersa en una tradición donde cada ingrediente, cada movimiento, cada acto se transforma en tristeza o en felicidad para quien consume la famosa sopa ramen. La cena, dirigida por Ettore Scola, con la actuación de Vittorio Gassman y Giancarlo Giannini. Se presenta ahí el devenir en una cena común en un restaurante de Roma y se van repasando las circunstancias de cada comensal, empezando por la esposa del dueño del establecimiento, quien tiene una relación fuera del matrimonio. Woman on Top, Penélope Cruz aparece como una brasileña cooptada para hacer un programa de televisión en Estados Unidos y convierte la preparación de sus salsas y comidas en un show muy exitoso. Una en especial le había cambiado la visión de la cultura china tradicional, adaptada a la normalidad de la vida con el estilo occidental. Un viejo cocinero, viudo, exitoso, se reúne cada domingo con sus hijas. Les cocina con paciencia y amor. La película describe cada paso de las recetas tradicionales de las sopas y platillos tradicionales de Taipei. En cada comida se van dando las noticias entre la familia. Cada hija va tomando sus decisiones y modificando su vida, pero alguna de ellas teme dejar solo al padre y se abstiene de iniciar una nueva vida. El padre, en cambio, mantiene un amor secreto y no sabe cómo comunicarlo a las hijas. Comer, beber, amar. Es el título de la cinta, imprescindible en la agenda de quienes quieran aprender de comida y emociones derivadas de alimentarse con tradición. La concupiscencia le llevó a dar un clic en la pantalla e iniciar la reproducción de The 100 Foot Journey. Grande sorpresa. Escena tras escena, la película lo fue atrapando. Y no por el ritmo marcado por el director, sino las frases, los diálogos, la tenacidad de un hombre, el levantar un restaurante y enfrentar la adversidad de un pueblo acostumbrado a la alta cocina francesa. Madame Majoru, la propietaria del establecimiento, Helen Mirren, con una estrella Michelin, intenta bloquear a la presunta competencia del restaurante hindú. Compra todos los víveres del pueblo y hace quedar mal a los recién llegados. Y entonces Alacaín empezó a anotar las frases. La comida rememora. Las sensaciones en el paladar recrean el amor materno, le dice el joven hindú Saddam Kadath a la cocinera francesa al hablar de su familia. El aroma del curry está en todas partes. El cocinero hindú encuentra unos libros viejos de cocina con recetas de los grandes fondos y, auxiliado por la cocinera vecina francesa, empieza a aprender y practicarlas. Un día, el gran restaurante francés recibe la visita de un importante político a quien debían prepararle unos pichones, pero por alguna razón el chef de la estrella Michelin está imposibilitado de hacerlo. Entonces Saddam los prepara en su pequeña cocina, siguiendo las recetas de los libros, y los lleva de regalo a Madame Majoru, quien prueba la salsa y en un gesto despótico tira la bandeja a la basura, humillando al cocinero hindú. Después, la francesa, la cocinera, le contaría sobre cómo Madame Majoru contrataba a un chef. Le pedía simplemente hacerle un omelette. Con ello ponía a prueba toda la capacidad del chef y bastaba con su paladar para aceptar o rechazar al empleado. Al cabo del tiempo, Madame Majoru se da cuenta del boicot de su chef contra el restaurante hindú. Lo manda a llamar y le dice: toma tus cuchillos y vete, en un claro simbolismo de la importancia de los cuchillos para un chef. En el sitio hay un incendio y el joven hindú resulta con serias quemaduras en las manos. La amistad entre Saddam y Majoru va en aumento y una vez solos en su cocina le pide permiso para preparar un omelette. En el fondo, Saddam buscaba el trabajo y pronuncia: yo quisiera prepararle un omelette, pero ayúdeme a abrir los huevos. Madame Majoru lo prueba y entonces se transporta a los recuerdos de su esposo, el fundador del restaurante, y evoca con Saddam y le dice: lo tienes, tu pichón era exquisito. A partir de ese momento surge una enorme complicidad entre ambos en favor de la cocina francesa,
pese a la molestia del padre de Saddam. El cocinero hindú crece y es contratado en París, donde busca ya una tercera estrella Michelin. Y entonces Saddam se da cuenta de su realidad y regresa al pueblo francés, donde está su familia y su protectora, a quien le dice: la estrella es usted. Al momento se esperaba la llamada tradicional de Michelin para anunciar la nueva categoría. Llaman los lunes a las 7. Son crueles, así son los dioses, le dice Madame Majoru a Saddam. Entonces, Madame Majoru describe con estas palabras la manera de ser del chef Saddam. Eres arrogante, como todo chef debe ser. Tu sabor es agudo, fresco y caliente en la boca. ¿Sabes cuánto tiempo lleva un chef entender eso? Saddam entonces empieza a transformar las salsas y Madame le pregunta: ¿por qué cambiar una salsa de 200 años? Porque Madame le responde: tal vez 200 años ya ha sido suficiente. Vaya manera de cruzar el Atlántico, el aventurero disfrutando de la comida hasta en las películas del avión. Los periodistas.